Buenas noches. Al hablar de iglesia, encontramos que el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Y todos y cada uno deberíamos sentir algo de no hablar lo suficiente de Jesús a la gente de nuestro entorno y a los de fuera de él. ¿A quién les ha hablado hoy de Jesús? ¿Le has dicho a tu vecino que Jesús le ama? Primero, debemos fortalecer la relación con el Señor Jesucristo y después con los hermanos en la fe para darle a conocer. ¿Cómo vas a hablar de alguien que apenas conoces? Si nos fijamos detenidamente en los primeros convertidos en Jerusalén por la predicación de Pedro, no es que no hablasen a la gente del Señor Jesús, porque lo hacían, pero entendieron que necesitaban relacionarse entre ellos al tener el mismo sentir, y oraban juntos, y juntos partían el pan en memoria de Jesús, y compartían todo lo que tenían con alegría y sencillez de corazón. Y la gente, al ver cómo se relacionaban entre ellos y que además alababan a Dios con sus bendiciones, aunque no se convirtieran, relacionaban con simpatía hacia ellos. Pero que al tiempo y debido a una actitud de sencillez y amor entre los hermanos, se iban añadiendo a la iglesia de la mano del Señor Jesucristo. No es que no se deba hablar de Jesús, sino todo lo contrario. Se debe hablar a tiempo y a destiempo, entendiendo que el que toca los corazones y salva y añade a la iglesia es el Señor, es su iglesia. Porque lo que se quiere, o al menos es lo que se dice que se quiere, es que los alcancemos por el Evangelio de Jesucristo, llegando a formar parte de todos aquellos que sin ningún tipo de presión al haber nacido de nuevo, no solo hablen de Jesús, sino que vivan conforme a lo que dicen conocer, a saber, el Evangelio de Cristo. Ya que hablar de lo que se conoce no es tan difícil. Cuesta más el vivir día a día lo que se dice conocer. De ahí que dejó dicho el Señor Jesús, y no solo para los falsos profetas: por sus frutos los conoceréis. Y puesto que no solo somos enviados a dar a conocer el Evangelio de Cristo, sino también a vivir el Evangelio que predicamos, para que el mundo crea, debemos unir ambos conceptos y emprender con decisión dicha tarea, para que el Señor añada a los que han de ser salvos, porque el tiempo apremia. Pero, ¿qué es ser salvo? Pues salvo significa estar en comunión con Dios. Y esta es una comunión real, personal, pero también es una comunión que se vive en la compañía de otros creyentes. Yo no sé por qué se tiene la idea que el Señor nos ha llamado a salvación en soledad o aislamiento. Por el hecho mismo de la salvación, quien es salvo es incorporado a la comunión de los creyentes. Y eso lo dice una y otra vez la palabra. El individuo, la persona, es hecho pueblo. Por lo tanto, es convocado a vivir en conformidad con su llamamiento, privilegiando la comunión con sus hermanos. Pues esta es evidencia de la comunión íntima que el creyente tiene con Dios. ¿No es increíble? El amor a Dios que no pasa por el amor a los hermanos en la fe. ¿Cómo va a ser creíble un amor así? ¿Cómo va a ser cierto ese amor? Estaríamos negando primera de Juan 4:19. Es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso cuando vamos a Hechos, Lucas nos dice que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. De ahí que resulte que quien está en Cristo está en la iglesia. No se puede estar en Cristo y no estar en la iglesia. Es que la iglesia es siempre una comunidad. Aunque la comunidad es una comunidad enferma, pero también una comunidad sanadora. Enferma por cuanto sus miembros son santos, pero perfectibles. Nos equivocamos. Pero es sanadora, porque en la comunión con el Espíritu Santo, la iglesia, cada uno de sus miembros es perfeccionado día a día. Así
aun cuando los individuos que la formamos todavía practicamos el pecado, nos equivocamos, se nos salta el switch, Cristo Jesús quita de su iglesia toda mancha y arruga, hasta que llegue el momento en que se la presente a sí mismo santa y sin mancha. Por eso resulta interesante entender y atender el planteamiento que los discípulos de Jesús le hicieron. Enséñanos a orar. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Y ojo, lo primero que resalta de este pasaje es la existencia de dos grupos de discípulos. Los del grupo de Jesús y los del grupo de Juan. Lo segundo es la necesidad de cada grupo de ser identificado por separado. Los seguidores de Jesús no querían orar como lo hacían los de Juan. Tampoco pretendían que estos fueran enseñados por Jesús a orar. Es que la manera de orar les daba identidad y sentido de pertenencia. Así estaban en condiciones de reconocerse y comprometerse mutuamente. Sin dejar de ser creyentes, iglesia diríamos hoy, asumían que por diferentes razones formaban parte de una expresión específica del pueblo de Dios. Y entonces ya estamos hablando de que eran cuerpo. Pero algo hermoso, eran cuerpo, pero también eran miembros diferentes y con diferentes funciones. Y a pesar de todo, se planteaban esos criterios. Pero algo hermoso, vivían en unidad. Por eso la diversidad del cuerpo de Cristo es una riqueza en sí misma. Sobre todo es poderosa por cuanto permite que los integrantes de cada diversidad estén en mejores condiciones de alcanzar y formar a aquellos con quienes mejor se identifican. Nosotros como cristianos no debemos avergonzarnos ni preocuparnos por las diversas manifestaciones del cuerpo de Cristo. Todas son una y solo una iglesia. O sea, si bien nosotros no hacemos la comunión de la iglesia, si somos nosotros quienes nos incorporamos a la misma, lo cierto es que tenemos ciertas responsabilidades. Y esto es algo que se nos ha olvidado en nuestro caminar cristiano. Porque si nosotros queremos añadir, y cuando digo añadir es predicar, es compartir para que el Señor traiga, pues debemos tener en claro qué responsabilidad tenemos como cristianos. Y una de las primeras responsabilidades es que debemos guardar la unidad del Espíritu. Tú y yo tenemos una riqueza invaluable. Dios nos ha llamado para cumplir tareas permanentes y circunstanciales en su cuerpo. Nos ha llamado para la proclamación, para la formación, para la consolación, para la ayuda. Tareas que para su cumplimiento requieren de un ambiente propicio. Para ello, somos llamados a ser humildes y amables. Y aquí estamos hablando tanto de la actitud como del modelo de relación. Es que el humilde privilegia el interés del otro por sobre sí mismo. Está dispuesto a ceder y lo hace con amabilidad, es decir, de tal forma que resulte sencillo amarle. Pero la segunda responsabilidad es tener templanza. Es esa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Significa permanecer haciendo lo bueno bajo circunstancias adversas, ante el error, el pecado o la omisión del otro. Siempre somos animados a actuar de acuerdo con su conducta y no de acuerdo con nuestro llamamiento. Así se rompe la unidad. Tenemos la responsabilidad de mantenernos haciendo lo bueno, lo propio, lo que corresponde. Así damos al otro la oportunidad de que recapacite, de que atienda a su buena conciencia y a que nos imite. No pocos dejan de tener constancia en ánimo de las adversidades cuando son confrontados en y por la iglesia. La confrontación directa o indirecta los desanima. Es que denota las situaciones no resueltas de las personas que prefieren aislarse o retirarse con tal de no enfrentar aquello que le duele o que no ha superado. Pero la tercera responsabilidad tenemos es soportarnos los unos a los otros. Y a principio tan olvidado. Esa responsabilidad se nos olvida muy seguido.
soportarnos los unos a los otros. Dicho más en chipcha, aguantarnos. Una vez salvo, pronto descubre uno que tiene que aguantar a los hermanos. Es que la palabra va más allá de esto. La propuesta bíblica es que sirvamos. Y me gustaría que esto quedara claro, sirvamos como soporte al otro o a los otros. Que cuando la iglesia en general o alguno de sus miembros esté bajo presión y en riesgo de derrumbarse, nosotros lo soportemos. No le critiquemos ni salgamos a pelearle, no, no, no. Es que la tentación frecuente es la de abandonar la iglesia cuando las cosas no están bien o cuando a nosotros nos parece que no están bien. Bajo el dominio de sus emociones, no pocos salen de sus congregaciones, no para responder a un llamado específico, más bien es para huir de una situación que no les resulta cómoda. No toman en cuenta que si alguno o algunos de sus hermanos están actuando indebidamente, es cuando mayor soporte necesitan. No solo necesita el soporte de los demás, sino el que uno pueda proporcionarle. Solo por una razón podemos soportarnos los unos a los otros. Nuestro compromiso con la expresión del cuerpo de Cristo, que es nuestra congregación. Y esto deberíamos tenerlo claro. Es que somos hermanos. Tú y yo somos hermanos de todos los creyentes. Y si te vas para otra iglesia, pues sigues siendo hermano. Pero también es cierto que si no nos comprometemos con los domésticos de la fe, pues no hay evidencia de nuestro compromiso con el resto del cuerpo. Y ahí es donde deberíamos tener claro que hay una obligación contraída, que es ese vínculo que nos une a aquellos a quienes debemos nuestro soporte. Solo permanece quien se asume obligado. Quien de la crisis se va, hace evidente el no haber contraído obligación alguna con sus hermanos. ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo y no te aguantas a los hermanos? Ahora, hay algunos que pesan menos cargándolos. Pero el Señor que dijo, tenga paciencia uno con otros. Por eso el llamamiento que se nos hace solo puede ser cumplido en la proximidad, en la relación cercana, profunda de los creyentes. Así que se empieza por estar juntos, por reunirse como cuerpo periódicamente y desarrollando redes de relaciones familiares y personales cotidianamente. Y alguien me decía, pastor, pero es que las iglesias están cerradas y este ha sido un error que tenemos. Los que cerraron fueron los templos, pero la iglesia está abierta. Y nos estamos reuniendo de muchas formas y cada iglesia y cada pastor ha buscado su forma de estar reunido con la gente. Porque es que no debemos de congregarnos. Y entonces, no, es que no debemos, no debemos de dejar de congregarnos. No debemos cambiar la palabra a nuestro antojo. Es que el estar juntos, estar reunidos, nos proporciona la oportunidad de animarnos unos a otros, de infundir vigor unos a otros. Por el contrario, al dejar de congregarnos, perdemos vigor y al no poder dar vigor a los otros, contribuimos a su debilitamiento. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Somos en efecto un pueblo especial. Vivamos así y no como los que no son del pueblo. Es que muchos cristianos no han logrado entender, o tal vez no quieren entender la importancia de la iglesia en nuestra salvación. ¿A dónde eran añadidos los que habían de ser salvos? A la iglesia. Por eso está mal entendido que la salvación es individual. La salvación es personal, pero no es individual. En una mala interpretación de la palabra de Dios creen que nuestra salvación no está relacionada con la iglesia, con nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo pasas a ser parte de la nueva familia, como dice el Señor? A mí me encanta porque son llaneros solitarios, pero son de la familia de Dios.
respetable. La palabra nos enseña que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por nuestras obras buenas o malas. Y tú solo y encerrado, ¿dónde la vas a hacer? Es cierto que estaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras. Y Dios nos pagará conforme a las obras que hayamos hecho en nuestra vida en obediencia a su palabra. Pero al no darle importancia a la iglesia y pensar que no la necesita para salvarse, están desobedeciendo a Dios y despreciando el sacrificio de Cristo. No podemos ser salvos no estando en la iglesia de Cristo. Los salvos, los que heredarán la vida eterna, están dentro de la iglesia, no fuera de ella. Y estoy hablando de la iglesia, no del templo. ¿Y la iglesia es la reunión de quién? De los hermanos, de la familia de Dios. ¿Y a dónde eran añadidos? Pues a la familia de Dios. Es que Jesús predicó que el reino se había acercado. Y eso nos decía que todavía no estaba establecido. Era necesaria su muerte para que el reino fuese establecido. Y su resurrección para que la iglesia pudiera caminar. Él profetizó que algunos de los que andaban con él no sufrirían la muerte sin que antes vieran venir el reino de Dios con poder. Y esta profecía se cumplió poco después de su muerte, cuando vino el Espíritu Santo y se estableció la iglesia. Por eso qué hermoso que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos cuando tú y yo obedecemos a la fe. Cuando nos bautizamos, Dios perdona nuestros pecados y el mismo Jesús nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada, nos añade a su reino, la iglesia. Cada persona que ha obedecido la fe correctamente, Jesús lo agrega al grupo, a la comunidad, a la iglesia, que es donde están los salvos. Por lo tanto, los que no han sido añadidos o aquellos que se apartan de la iglesia no están dentro de los salvos. La iglesia es el reino profetizado por Daniel en 2:44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y no hace referencia a la iglesia? Todos los reinos pasaron y la iglesia sigue. Es que la iglesia es una comunidad, un grupo de los que han sido llamados y sacados del mundo y del pecado para pertenecer al pueblo de Dios, su iglesia. Si tú no estás en ese grupo, si no estás en la iglesia, no perteneces al pueblo de Dios. El reino de Cristo somos nosotros, los cristianos, los hermanos, los discípulos que seguimos las pisadas de Jesús. Por cuanto cada que tú desprecias a los hermanos, estás despreciando a la iglesia. Y cuando pensamos que no necesitamos a la iglesia, estamos rechazando a Cristo, a su reino. Es que algunos no le dan la importancia a los hermanos, se dedican a criticar, a juzgar, y están despreciando a Cristo. Inclusive, si se creen que no necesitan estar bien con los de la iglesia. Y se nos olvida que Cristo ama a su iglesia, a su pueblo y lo cuida. Y si no, miremos Efesios 5, 28, 29. Si también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y qué nos está diciendo Efesios? Cristo dio su vida, derramó su sangre. ¿Por quién? Por la iglesia, para poder ganarla, para poder ser su rey. Pero es despreciada por algunos cristianos. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es la casa de Dios, despreciada por algunos cristianos, para que sí, tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Algunos creen que no es necesario para su salvación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia.
Por eso debemos entender que solo cuando estamos con la iglesia debemos cumplir ciertos mandamientos, como hacer la cena del Señor, ofrendar, cantar. Y ayer veíamos que cantar y alabar son dos cosas diferentes. A veces cantamos pero no alabamos. Pero cuando nos unimos en grupo, cuando estamos en esa voz, es porque estamos amándonos unos a otros, sirviendo, ayudándonos, animándonos. Es que se nos olvida que en la iglesia es donde somos edificados, donde somos instruidos en la palabra y en su entendimiento. Por eso cuando un hermano anda desordenadamente pecando, la iglesia es la que determina si el hermano anda correctamente o no y tiene la potestad, la autoridad bíblica de expulsarlo del reino de Cristo. Mateo 18:17. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es que a veces se nos olvida la autoridad de la iglesia. Pero la iglesia es la reunión, no es que tú salgas a juzgar, no, no, no. Ahora, mucho cuidado porque crear conflicto en la iglesia, murmurar de ella, apartarse de ella, no es cualquier pecado, es grave. Quien hace esto está cometiendo muchos pecados, no solo uno, y ya no está en el reino de Cristo. En ella están los salvos únicamente. Ahora, qué hermoso porque una iglesia puede estar viva y creciendo, aun cuando el número de sus miembros o congregantes no cambie. Si aquellos que están en la iglesia están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, sujetando sus vidas a su voluntad, tanto individual como colectivamente, esa es una iglesia que está experimentando un verdadero crecimiento. Al mismo tiempo, una iglesia puede estar aumentando su membresía semanalmente, llegando a contar con grandes números y aún así estar muerta espiritualmente. Y no estoy hablando de ninguna iglesia, en eso sí quiero ser claro, estoy hablando en general. Porque es que el crecimiento de cualquier índole sigue un patrón típico. Al igual que un organismo, la iglesia local tiene aquellos que plantan la semilla, aquellos que riegan la semilla y otros que usan sus dones espirituales para el crecimiento de los que están en la iglesia local. Es Dios quien da el crecimiento. Aquellos que plantan y aquellos que riegan recibirán cada uno su propia recompensa de acuerdo a su labor. Eso es bíblico. Por eso debe haber un balance entre quienes plantan y quienes riegan para el crecimiento de la iglesia local. Lo que significa que en una iglesia sana, cada persona debe saber cuál es su don espiritual para que pueda funcionar plenamente dentro del cuerpo de Cristo. Si el plantar y el regar están fuera de balance, la iglesia no prospera conforme al propósito de Dios. Desde luego, debe haber obediencia y una dependencia diaria del Espíritu Santo para que su poder pueda ser derramado en aquellos que plantan y riegan, para que venga el crecimiento por parte de Dios. Qué hermoso que podamos ver todas estas cosas que nos dice la palabra. Hay gente que dice que no ve nada. Por eso la descripción de una iglesia viva y creciente que se encuentra en Hechos 2:42-47, donde se declara que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero luego dice que se ayudaban unos a otros y que alcanzaban a aquellos que necesitaban conocer al Señor, por lo cual el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando estas cosas están presentes, la iglesia experimentará crecimiento espiritual, ya sea que haya o no un incremento numérico. Por eso tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo en el Señor. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Soy parte de la iglesia? ¿Soy parte de ese cuerpo? Muchos quisieran que todos fueran añadidos. Muchos vivimos la alegría con el Señor y quisiéramos que otros compartieran esa alegría. Pero si no hacemos nuestra parte, si no sembramos, si no regamos la palabra del Señor. Por eso, ¿cómo está tu caminar con el Señor? ¿Qué estás haciendo en el Señor? Y no es un favor para el Señor porque el Señor es el que añade, pero nosotros somos los que regamos la semilla.
Y si cae en buena tierra, entonces el Señor se encargará de buenos frutos. Por eso nunca pienses que las iglesias están cerradas. Nunca pienses que no tienes que congregarte. Nunca pienses que no debes estudiar la palabra. Y qué hermoso que el Señor siga añadiendo a los que han de ser salvos. Pero qué triste que nosotros estemos todavía pensando si estamos adentro o si estamos afuera. Yo siempre he dicho algo y lo digo con todo amor. Si vas a entrar, entra. Si vas a salir, sal. Pero no te pares en la puerta, porque muchas veces lo que hacemos es estorbo y zancadilla a otros. Por eso, hoy ahí donde estás, piensa, ¿qué has hecho con aquellos que están perdidos? Sin olvidar que lo primero que tenemos que hacer es conocer al Señor. Y para conocerlo hay que estudiar la palabra, leerla, escudriñarla, meditar en ella, orar, ayunar, todas aquellas cosas que muchas veces no nos gustan o no creemos necesario. ¿Cómo vas a hablar de alguien a quien no conoce? ¿Cómo vas a hablar de la experiencia si ni siquiera tienes una relación con él? Por eso hoy te invito a que examines tu corazón y que sea un tiempo para caminar diferente con el Señor. Papito Dios, gracias Señor porque un día, Padre misericordioso, tú nos añadiste a la iglesia. Un día entramos a formar parte, Padre misericordioso, de ese reino. Papito Dios, pero también muchas veces, Señor Padre misericordioso, leemos sobre la iglesia primitiva, Señor, y nos emocionamos y nos gustaría que nuestra iglesia fuera así. Pero se olvida que es que muchas veces nosotros no empezamos a hacer el trabajo. Añoramos lo que otros tienen, pero no hacemos nada por hacerlo, por perfeccionarlo. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, Señor, no hemos hecho la labor que nos ha tocado. Papito Dios, sabiendo que tú has dado todo el amor, Señor, que el Hijo ha dado todo su amor, que el Espíritu Santo ha querido trabajar en nosotros, pero muchas veces no lo hemos permitido. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, a Padre misericordioso, que el querer como el hacer, Señor, estén en nuestro corazón, cada día, cada instante y en nuestro caminar diario. Papito Dios, que podamos ser testimonio para todos los que nos rodean, que muchos quieran conocer, Señor, ese Dios que nosotros vivimos. Gracias, Padre amado, porque a pesar de las situaciones, tu mano bendita ha estado con nosotros y en nosotros. Papito Dios, hemos tenido claro, Señor, todos esos derechos y privilegios que tú nos has dado, Señor, por ser parte de tu familia. Pero muchas veces, Señor, tenemos que reconocer que se nos ha olvidado también los deberes que tenemos como hijos tuyos. Por eso, Padre bueno, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, y ponemos, Señor, a todos aquellos, Padre amado, que necesitan, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces necesitan la presencia tuya, Señor Padre Santo, pero también otras veces necesitan un hombro, Padre misericordioso, en donde poder recostarse. Necesitan un oído en donde poder depositar tantas cosas que tienen guardadas. Por eso, Padre bondadoso, que nosotros seamos, Señor, esos siervos, Padre misericordioso, que podamos decir como dijo el profeta, henos aquí, envíanos a nosotros. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por escribirnos. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Gracias por
dedicar un tiempo a aprender de la palabra y vamos para adelante. Estamos viviendo un tiempo diferente, pero en el Señor ha sido un tiempo hermoso. Hemos visto las angustias, hemos visto los desasosiegos, las desesperanzas de muchos, pero nosotros caminamos en el Señor y sabemos en quién hemos confiado. Y así, una y otra vez lo hemos dicho y lo decimos no solo con fe, sino con la seguridad. Tú y yo sabemos en quién hemos confiado. Por eso, adelante de la mano del Señor. Buena noche, muchas bendiciones. Y el Señor nos continúe llevando de su mano bendita, de la mano de su Hijo y protegidos del Espíritu Santo. Buena noche.